unicornio bajo el sol, colibríes bailan a tu alrededor y un ramo de palabras frescas. En el espejo estabas tú y escribiste en las nubes las respuestas con las manos teñidas de azul. El ladrón de atardeceres busca su rubí entre las flores del heliotropo. Irene Vallejo. Quiero darte las gracias, Irene, por venir, porque además Irene, como sabéis bien, es de Zaragoza, es aragonesa, y en Aragón hoy es un día grande y ha tenido a bien estar hoy, 23 de abril, Día del Libro, en Málaga, en la Fundación Rafael Pérez Estrada, para celebrar con nosotros este maravilloso día. Quiero dar las gracias no solo por estar aquí, sino por el hecho de hacer que la literatura sea pues un fenómeno de masas, como es evidente que pasa esta tarde, con la sala llena, con las largas colas de firmas que siempre tiene Irene, y que haya hecho que todos los que amamos los libros nos sintamos felices de que haya una escritora, además que sea una escritora española, y que además con un ensayo dedicado al mundo del libro haya batido todos los récords que ahora recordaré con algunas cifras. No hace falta que presente a Irene porque es sobradamente conocida, pero a mí siempre me gusta dar algunas pinceladas para que entendamos la dimensión real de lo que ha sucedido con su carrera y con su gran obra maestra, que es El infinito en un junco. Ya he comentado que Irene nació en Zaragoza y ella estudió filología clásica y obtuvo el doctorado europeo por las universidades de Zaragoza y de Florencia. Fue en esas bibliotecas florentinas donde nació el ensayo El infinito en un junco. Allá por el año 2019 fue cuando se publicó y ha recibido, como todos sabemos, una extraordinaria acogida de crítica y de público. Esa extraordinaria acogida, lo hablábamos antes en Petit Comité, pero lleva más de 60 ediciones en español, ¿no? Ahora, si no me corrige, lleva traducciones a más de 40 idiomas y tiene presencia en libros en más de 70 países. Ha cosechado todos los galardones importantes, ha habido y por haber, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como puede ser el premio de ensayo, ¿no? El premio nacional de ensayo que obtuvo en 2021, el premio de Aragón también el de ensayo fue en 2020, ¿no? Si no me equivoco, y el de Aragón en 2021. Premios internacionales, pues como me ha llamado mucho la atención el de la Biblioteca Nacional China, el premio Wen Jin, que ahora sí, eso nos puedes contar también un poco tu experiencia en el mundo asiático. Además del infinito en un junco, que todos conocemos sobradamente, ha publicado algunas antologías de artículos como Alguien habló de nosotros y El futuro recordado, y ensayos breves, muy chiquitos, pero que hay que volver a él continuamente porque está lleno de frases magistrales y de pensamientos, bueno, que yo utilizo muy a menudo, y además ella tuvo la generosidad de dejarnos leerlo. Se manifestó en un día del libro en la Fundación, lo leímos en la puerta del Archivo Municipal con toda la gente del libro pronunciando esas palabras tan bellas que siempre dedica Irene en sus ensayos y en sus obras. Además, tiene obras de ficción como La luz sepultada y El silbido del arquero, que creo que también ha tenido diversas traducciones, y 2 álbumes ilustrados, La leyenda de las mareas mansas y El inventor de los viajes. El año pasado, también en una sala abarrotada y con gente fuera sin poder entrar, presentó aquí en Málaga la adaptación gráfica a cómic del infinito en un junco, que ella misma ha llevado a cabo junto con el dibujante Tito Alba, y que también es una maravilla en cuanto a ilustración y en cuanto a cómo adaptar un libro tan inmenso al formato cómic. Ha recibido los doctorados honoris causa por la Universidad de Colima en México y por la UNED, y colabora con diferentes proyectos sociales en el fomento de la lectura y bueno, otras actividades de las cuales también hablaremos ahora posteriormente.
Por todo esto y por mucho más, de verdad que es un privilegio celebrar el Día del Libro con una escritora que ha devuelto a los libros y a la lectura su aura mágica y su dimensión épica. Con obras como El infinito en un junco o El manifiesto por la lectura nos ha recordado que leer es un acto de amor, de memoria y de esperanza. Así que, sin más, solamente darte la bienvenida y las gracias con el corazón. ¿Quieres añadir algo? Sí, bueno, unas palabras de gratitud. Gracias al Centro Pompidou y a la Fundación Rafael Pérez Estrada por brindarme esta invitación y esta oportunidad para celebrar el Día del Libro en una tierra tan querida para mí como es Málaga, donde tengo grandes amigos y donde no puedo evitar volver constantemente. Es un día que celebramos los lectores, una fiesta mundial simultánea, el Día Internacional del Libro, y me gusta pensar que tiene tantos escenarios y tantos lugares y espacios donde, bueno, celebramos algo que podría llamarse el Día del Orgullo Lector, ¿no? Y realmente salimos a la superficie, estos lectores entusiastas que habitualmente somos gente, ¿no?, silenciosa, serena, tranquila, pero bueno, este día tomamos las calles y demostramos que efectivamente este hábito extravagante de leer está muy vivo y muy vigente. Además, es especial por esta conversación con Ana Cabello. En 2020 me invitó por primera vez a la Fundación y yo tengo el recuerdo de ese momento cuando las dos estábamos estrenando proyectos, ¿verdad? Tú recién llegada a la Fundación Rafael Pérez Estrada, donde estos años ha hecho una labor maravillosa. Y yo, todavía un poco atónita de que un libro como El infinito en un junco, que se había publicado hace unos meses, hubiera podido llenar una sala en Málaga. Y lo recuerdo con aquella emoción e ilusión de los nuevos proyectos, ¿no? La conversación que tuvimos aquella noche. Y por eso reencontrarme con Ana y poder conversar con ella, pues es además un placer añadido a los muchos placeres que celebro esta tarde. Así que muchísimas gracias, de verdad. Bueno, Irene, has hecho no sé cuántas miles de entrevistas. Yo esta tarde he querido también sacar un poco a brillar la Irene lectora y que conozcamos también un poco esa parte tuya. Por eso me gustaría empezar preguntándote ¿cuál fue el libro que cambió tu forma de ver el mundo por primera vez? Sin duda La Odisea. La Odisea de Homero es el libro que a mí me cambió la vida. En la mayoría de las historias y autobiografías lectoras hay un libro que es el que realmente te engancha, ¿no? y ya te hace ¿no?, ser un adicto permanente a la lectura. Y en ese caso para mí fue La Odisea, pero ni siquiera porque la leyera yo, sino porque me la contaba mi padre por las noches antes de dormir. Y fue una cosa muy, muy accidental. En aquel tiempo, cuando yo era niña, había una serie de dibujos animados de un Ulises galáctico y entonces mi padre me encontró viendo esa serie y me dijo, pero este no es el Ulises de verdad. Y yo dije, ah, no, ¿y cuál es el Ulises de verdad? Dijo, bueno, ya te lo contaré esta noche. Y entonces empezó así una serie de historias y de relatos nocturnos antes de dormir, me la fue contando por capítulos y temporadas, como si fuera una serie, La Odisea, pero con sus propias palabras. Y entonces allí yo descubrí no solo la literatura clásica antes de saber que era un clásico, porque yo por entonces tendría 4 años, el Mediterráneo, antes de saber que el Mediterráneo existía. Yo claro, oí hablar de él
en la Odisea y pensé que era tan fantástico como las sirenas o como los cíclopes o como los lestrigones o como todas las criaturas imposibles que salían allí. Luego fue una sorpresa descubrir que existía de verdad el mar Mediterráneo y que uno podía bañarse en el mar de Ulises. Eso para mí fue una auténtica revelación. Yo había creído que era como el país de las maravillas de Alicia, ¿no? Y sobre todo la voz de mi padre. No estaba leyendo, sino me lo contaba de memoria, improvisando, ¿no? Como un juglar, como un aedo griego. Y entonces para mí el principio de la literatura fue la oralidad. Y creo que eso es muy importante. Yo no descubrí las historias en los libros, sino los descubrí en la voz de mi padre y de mi madre. Y hay algo maravilloso y ritual y además muy antiguo, muy sensorial en los cuentos que compartimos con los niños antes de dormir. Y es una forma distinta de conocer la literatura. De hecho, yo siempre pensé que esa historia se la había inventado mi padre, o sea, que el autor de la Odisea era mi padre. Y cuando descubrí que existía este Homero que le disputaba el lugar a mi padre, me enfadé mucho con él. Incluso mis padres tenían una técnica de grandes juglares que era contarme las historias modificándolas ligeramente, le daban mi nombre a los protagonistas o los de mis amigos, los cambiaban los espacios geográficos y entonces a mí todas esas historias me parecían mías, me parecían creadas para mí, para que yo las escuchara por primera y única vez, ¿no? Historias efímeras que solo existían y me cantaban, me recitaban el poema de Margarita, está linda la mar, pero con Irenita. Irenita, está linda la mar. Y esa fue otra grandísima decepción, descubrir después que había una Margarita que me usurpaba el sitio y que el poema no era mío de mi propiedad y de mi posesión, pero aunque esto parezca humorístico, en realidad lo que quiere decir es que las historias que nos contamos de viva voz nos apoderamos de ellas, las hacemos nuestras, las hacemos íntimas, ¿no? Las cambiamos, las transformamos, las convertimos en una improvisación y en parte de una conversación íntima, y eso hace que la literatura aparezca en nuestras vidas de otra manera, con otra tonalidad. Y para mí fue decisivo, ¿no? que el descubrimiento de la literatura fueran las voces de mis padres y en ese momento tan feliz del teatro infantil que precedía a los sueños todas las noches. Irene, y hablando de rituales, ¿tú tienes algún ritual lector? ¿Tienes algún sitio en particular de la casa donde te guste leer? ¿Alguna hora en particular? Ahora ya como adulta, no en la infancia. ¿Tienes algún ritual lector o no? La realidad es que leo en todas partes, leo furiosa y frenéticamente. Salgo siempre de casa con un libro en la mochila y si tengo que esperar en la fila del supermercado, saco el libro y leo. Y si hay oportunidad esperando el autobús o el tranvía, yo saco el libro y leo, ¿no? Entonces yo leo en todas partes, a todas horas, cuando pueda, sobre todo después de haber sido madre, que ya he visto que los ratos de lectura y los de intimidad son muy extraños, son bienes extraños, a veces casi diría criaturas mitológicas, entonces hay que leer en cualquier momento disponible. El único ritual que tengo es, de nuevo, el de los cuentos infantiles que le cuento a mi hijo antes de dormir, y que eso además él considera su derecho inalienable, y si estoy en la ciudad me lo exige aunque haya llegado de un vuelo sin haber dormido en 45 horas, pero le da igual, yo tengo que contarle su cuento. Y dentro de ese ritual de lectura nos dividimos los lectores entre los que subrayan los libros y no los subrayan. ¿Tú de qué equipo eres? Pues en realidad soy híbrida, porque yo soy subrayadora, pero ahora me contengo porque sé que muchos de mis libros
tienen posibilidades de acabar en bibliotecas. Dono muchos libros a bibliotecas o se los regalo a gente porque me desbordan, porque no me caben en casa, ¿no? Y entonces, bueno, pues me parece una cortesía mantenerlos limpios si los voy a regalar a otras personas o van a tener otros lectores. Pero a mí lo que me pide el cuerpo es subrayar, anotar en los márgenes, anotar en los espacios y como hacerlos míos, ¿no? Ahora tomo las notas en documentos informáticos y así me los guardo y están protegidas de las peripecias de los libros, ¿no? Pero sí, a mí, o sea, yo soy de las que me apodero de los libros y los pintaría, los subrayaría, haría incluso subrayados de varios colores. Yo tenía mis propias técnicas cuando hacía mi tesis doctoral y posits de estos de colores que colocas en las páginas, o sea, una especie de lenguaje críptico que yo solo entiendo para saber cómo tengo que buscar en los libros esas frases o esos pasajes que me han dejado huella. ¿Tú? Yo también. Mis libros de la tesis doctoral también, yo creo que va un poco en la formación, ¿no? Evidentemente hay que subrayar, anotar y es más, yo también he tenido, o por comodidad, pasaba algunas notas al ordenador, pero no es lo mismo porque cuando vuelves a los libros, un libro que has leído y que has hecho tuyo, ¿no? Que además viene a ser un poco también como hacían los copistas. Realmente los copistas, las glosas son anotaciones que hacían ellos a los textos que estaban copiando. Entonces, y así nació nuestro idioma. Claro. Los primeros textos de nuestro idioma son las glosas. Mantenemos esa costumbre y yo soy de subrayar. Es verdad que siempre con lápiz, no soy capaz de subrayar con bolígrafo porque me parece un poco más atentar contra la página, pero con lápiz siempre. Pero los libros más valiosos desde el punto de vista de los bibliófilos son los que tienen huellas de sus propietarios, ¿no? Y hay una firma, una dedicatoria, unas notas, y si luego la persona que ha hecho las notas resulta ser alguien conocido, pues eso revaloriza el libro. Así que los libros yo creo que hay que vivirlos y que hay que hacerlos tuyos, ¿no? Y luego además eso los hace únicos, los devuelve a su forma original, el tiempo en el que los libros eran manuscritos y cada uno era distinto de otro. Ahora son libros en tiradas reproducidas idénticas, pero son nuestras notas, ¿no? Las huellas de nuestras manos, que no son solo los subrayados. Yo he investigado también los libros que tienen intervenciones humanas o gatunas o perrunas, que las hay muchas, ¿no? Y que entonces en las bibliotecas públicas tienen que ir retirando libros porque los han mordisqueado los perros, porque los han arañado, lamido, mordido los perros, ¿no? E incluso hay colecciones muy curiosas de libros, pues hasta que han puesto una rodaja de salchichón para señalizar, ¿no? Y se ha quedado la grasa, la parte más poética de las flores prensadas, ¿no? Pero en las bibliotecas, en los museos y en las grandes colecciones aparecen cosas dentro de los libros, desde billetes de dinero a billetes de trenes, ¿no? Facturas de un restaurante, y a veces son antiguas y adquieren su propio valor también, estos objetos que entran dentro de los libros y forman parte de su historia. Y su conexión, claro. Yo recuerdo hace poco, revisando la biblioteca de Rafael Pérez Estrada, que conservamos en el legado de la Fundación, en el Ayuntamiento de Málaga, buscando un libro sobre Federico Fellini, pues encontré uno y había una hoja suelta y era un recorte de prensa de no sé qué año de Fellini que él había guardado en el mismo libro que estaba leyendo, con lo cual también nos habla de la importancia, ¿no? de que le dan los propietarios de los libros a ciertos pasajes o a ciertas cuestiones. Pero sí, yo soy también, y creo, no sé si ha habido para todos, porque al final la sala se ha llenado incluso más de lo que podíamos. Hemos hecho unos marcapáginas especiales con un aforismo de Rafael Pérez Estrada que dice que el libro es la mejor parte de nuestra soledad, precisamente porque yo soy de las que no dobla las páginas. No puedo ni doblar las páginas ni poner salchichón en medio, los marcapáginas. Así que hemos traído un regalito también para compartir este día del libro con todos vosotros. Irene, tengo una curiosidad, y es que si tú pudieras conversar con uno de los autores clásicos que mencionas en El infinito en un junco,
¿A quién elegirías y por qué? Esa es una pregunta interesante porque dejemos claro, aunque sea un supuesto totalmente fantástico e hipotético, que sea porque esa persona viene a nuestro tiempo. Yo no quiero viajar hacia el pasado porque tengo clarísimo que no querría vivir en ninguna época anterior a la invención de la anestesia. O sea, imposible. Me gusta mucho el estudio histórico, pero jamás me trasladaría a una de esas épocas, no sea que no pueda encontrar el camino de vuelta. Pero sobre el supuesto de que viene invitado a nuestro tiempo, probablemente sería Aspasia de Mileto, esa mujer tan fascinante que fue esposa de Pericles en la época del apogeo de Atenas, que era una extranjera, que era una mujer muy inteligente a la que Platón dice que Sócrates consideraba su maestra de elocuencia, por tanto una mujer muy culta, con una educación a la que podían aspirar las mujeres de la zona más oriental del mundo griego, y en Atenas, por desgracia, a pesar de la democracia y de todas las ventajas, pues muchas no alcanzaron a tener, ¿no? Y ella, como una extranjera, llega a Atenas y el gran líder de la democracia de la época, que es Pericles, se divorcia de su mujer aristócrata ateniense de raigambre de generaciones para casarse con esta mujer extraña, criticadísima y atacada por todos, pero que debía de tener una personalidad fascinante y arrolladora. Y dicen también las fuentes que ella le escribía los discursos políticos. Una mujer que está en el origen de la reflexión intelectual sobre lo que significa la democracia. Y además desde la perspectiva de una extranjera, con todos los obstáculos que una extranjera sufría en la ciudad de Atenas. Además fue maestra de oratoria, de retórica, y hay incluso quien piensa que hay síntomas o señales de una pequeña primera, puntual y tempranísima revolución feminista en Atenas que parece estar relacionada con ella, ¿no? Con su personalidad, con su carisma y con el hecho ya de que después de ella, de su actividad intelectual en aquella Atenas, empiezan a aceptar mujeres en las escuelas filosóficas de la época. Entonces, aunque es difícil saber exactamente hasta dónde llega, pensamos que ella es el modelo que está detrás de las asambleístas, de Lisístrata, ¿no? De todas esas obras de Medea, en la que de repente de Antígona, de esas obras de teatro y de esa especie de debate ateniense en el que de repente las mujeres toman unas iniciativas muy audaces en política, en el arte, en la cultura, en el pensamiento, y debe de ser una de esas personas que es capaz de cambiar completamente el clima intelectual de una ciudad como Atenas. Entonces, esa mujer me gustaría traerla aquí el día del libro y que le pudiéramos hacer preguntas todos nosotros. O sea, que necesitamos constantemente buscar esas experiencias acumuladas en el pasado para intentar proyectarnos hacia el futuro, para anticipar lo que puedes saber. Acumulamos conocimientos de las situaciones que ha vivido la humanidad, para eso llevarlo a nuestra capacidad de predicción, de imaginación, de hipótesis y de transformación del futuro. Entonces es que estamos constantemente debatiendo sobre el mundo clásico, todas las apropiaciones que existen del mundo clásico, ¿no? Es curioso porque al mundo clásico todo el mundo va a buscar lo que quiere, lo que le interesa, lo que le preocupa, lo que le angustia. Quien quiere la democracia va a la Atenas democrática, pero quien busca el imperialismo se va al Imperio Romano. El que quiere antecedentes del vegetarianismo los encuentra también en el mundo clásico, en los pitagóricos y otros. Desde la homosexualidad, que ya aparece en el mundo antiguo, pero también una idea mucho más tradicional
tradicional de la masculinidad asociada a las legiones romanas, ¿no? O sea, encontramos una cosa y la contraria, un espejo y el revés del espejo, y todo está allí. Hace poquísimo, ya que me pedías un ejemplo, me encargaron un artículo y un análisis muy curioso, porque este movimiento que está ahora tan vigente y que muchos han descubierto gracias a esta serie Adolescencia, ¿no? De los incels, pues resulta que este movimiento de los incels, que son los hombres que se consideran, que consideran que no tienen pareja involuntariamente, ¿no? Célibes involuntarios son las siglas, y que forman una especie de comunidad en las redes sociales, ¿no? muy misógina, buscan casi todos sus referentes en el mundo clásico también, porque hay misoginia a expuertas en el mundo clásico, por supuesto. Y entonces es muy interesante ver cómo vuelven a los autores prestigiosos y le dan la vuelta para justificar a través de Ovidio, a través de Marco Aurelio, a través de Platón, a través de Aristóteles, todas sus ideas, ¿no? Contra las mujeres. Entonces, quiero decir que en el mundo clásico está todo, y que al final es el campo de batalla para las grandes corrientes ideológicas del presente. Por eso es muy interesante analizarlo desde el conocimiento histórico. O sea, yo creo que muchos de nuestros debates contemporáneos tendríamos que invitar a filósofos, a historiadores, ¿no? a las personas que tienen realmente los conocimientos, para darnos una visión más rica de ese pasado, porque si no, muchas veces se lo están apropiando las ideologías de una manera muy manipulada. Es cierto que siempre manipulamos un poquito el pasado porque vamos a buscarnos, a reflejarnos, ¿no? Es inevitable. Cuando yo ahora mismo estaba hablando de Aspasia, pues probablemente también estaba haciendo una transposición a mis propios deseos de encontrar referentes intelectuales femeninos en el mundo de la antigüedad. Hasta cierto punto es inevitable que proyectemos nuestros deseos, ¿no? al pasado, pero hay casos en los que la manipulación es muy abierta, ¿no? muy evidente, muy falaz. Y entonces por eso creo que es necesaria la presencia de voces humanistas y científicas en el debate, para evitar que estemos constantemente utilizando y retorciendo el pasado con medias verdades para construir presentes y futuros. Irene, tú que tienes una legión de lectores de más de 1,5 millones en español y en otros tantos en otros idiomas, y que tienes un hijo que casi iniciando la adolescencia, ¿cuál crees que es el talón de Aquiles del fomento de la lectura juvenil? A pesar de que creo que los últimos observatorios que ha habido hemos mejorado bastante en lo que es lectura de la gente joven, ¿cómo crees que se podría incrementar o animar a ese fomento de la lectura en edades complejas como suele ser la adolescencia, que es cuando se desenganchan un poco de la lectura, ¿no? Aunque luego algunos lo vuelven y otros, por suerte, no lo dejan? A ver, si atendemos a los barómetros de la lectura, que no dejan de ser encuestas, y por eso también hay que tener en cuenta que se basan en las respuestas de las personas que han elegido como muestra, es que es muy difícil tener datos reales de lo que está pasando con la lectura, ya incluso conceptualmente, ¿qué es leer, ¿no? ¿A quién consideramos un lector? ¿Cuántos libros tiene que leer alguien al año para considerarlo lector, ¿no? Y cómo establecemos esos límites y cómo se diferencia la lectura de estudios de la lectura por placer. A veces también hay muchos territorios intermedios, ¿no? Bueno, todas estas variables son muy difíciles de concretar satisfactoriamente, pero la herramienta que tenemos, que es el barómetro de hábitos de lectura que publica anualmente el Ministerio de Cultura, siempre dice que el tramo que más tiempo declara dedicar a la lectura es el de 14 a 24 años. Totalmente en contra de la percepción que tenemos la mayoría de nosotros, que siempre decimos, los jóvenes no leen. Este es un mantra absoluto de todos los encuentros que yo tengo en todas partes del mundo sobre la lectura. Siempre en el turno de preguntas hay alguien que dice, ¿qué hacemos porque los jóvenes ya no leen? Y sin embargo, los datos que tenemos nos dicen que los jóvenes son los que más leen. Más no quiere decir mucho, porque mucho tampoco sabemos exactamente lo que es, pero
declaran dedicar más tiempo a la lectura. Entonces se daría la circunstancia un poco paradójica de que esos jóvenes están leyendo más que los adultos que les echan en cara no leer. Entonces, bueno, tenemos mucha tendencia a decir, ay, los jóvenes y las pantallas y los móviles, pero ¿y los adultos y los móviles y las pantallas? Nosotros también somos víctimas de ese secuestro, no vamos a negarlo, ¿no? Entonces, claro, es que lo que pasa con la lectura en España, cuando ves los datos en concreto, ¿no?, desglosados, es que hay un grupo de gente que lee muchísimo y otro grupo que no lee nada. Entonces, lo que no existe son la posición intermedia. O sea, los que leemos somos lectores desaforados, ávidos, ¿no? Que lamentamos que el día no tenga más horas para poder seguir leyendo, ¿no? O sea, que somos furiosamente adictos. Y luego están los que no leen nada. Y entonces vamos como dos grupos, ¿no?, totalmente separados por el mundo, y claro, lo que hacen estas encuestas es hacer unos promedios que son ficticios, porque no existe esa situación intermedia que aparece en las encuestas y que parece estar extendida cuando en realidad pues es solo un cálculo. Entonces, yo no sé, advierto que soy optimista por temperamento y entonces eso empapa todo lo que digo y todas mis consideraciones y todos mis análisis. Pero bueno, es tan pesimista el mundo de la lectura y el mundo de la cultura en general que pienso que incluso no está mal excederse un poco por el lado del optimismo para compensar. Como historiadora de la lectura, yo me atrevería a decir que estamos en el momento de toda la historia en la que más gente lee más que en ningún otro momento del pasado. Aunque solo sea porque tenemos un grado de alfabetización que no había existido nunca en el mundo hasta ahora, porque tenemos unas redes de bibliotecas públicas que no habían existido nunca antes como existen ahora. Nunca había habido tantas editoriales, nunca había habido tantas ferias del libro, nunca había habido tanta programación cultural. Entonces, solo eso crea un magma que, aunque no lo utilicen todas las personas, ya está dando unas oportunidades de acceso que no habían existido nunca antes. Entonces, la cuestión es que, claro, tendemos a ser muy pesimistas respecto a un pasado que, ¿cuál era ese pasado? Era el pasado de un acceso muy elitista a la lectura y a la cultura en general. ¿Quién podía permitirse comprar libros? En la casa de mis padres de su infancia no había prácticamente libros y los que tenían eran libros que iban a comprar al kiosco y luego cuando los habían leído los cambiaban por otros, todos de segunda mano o de tercera o de 15ª mano, ¿no? Y no tenían libros propios, no tenían una colección de libros infantiles como tiene ahora mi hijo, al que yo le regalo los libros porque utilizo el pretexto de la literatura infantil para comprarme esos libros que yo no tuve de niña y que me gustan tanto, ¿no? Y que no hay nada más maravilloso que tener niños en casa para utilizarlos malamente como pretexto para comprar también libros ilustrados, álbumes y esas cosas maravillosas y cómics que se hacen ahora y que no existían cuando éramos niños, ¿no? Entonces, desde luego, las posibilidades de lectura que existen ahora no habían existido nunca. Y luego hay otro fenómeno que es muy específico de hace unas décadas, sobre todo de los últimos 40, 50 años, que son los clubs de lectura. Y yo creo que la cuestión de los clubes de lectura no la estamos analizando ni le estamos dando toda la importancia que tiene, porque es la primera vez que realmente hay un gran fenómeno de lectura que no nace fomentado por universidades, por instituciones culturales, por ministerios, por autoridades, sino que viene realmente de abajo arriba, ¿no? Y son luego las bibliotecas las que los acogen, ¿no? Las librerías, pero se han formado porque realmente hay personas que espontáneamente quieren unirse a un grupo y lo están convirtiendo en una nueva manera de socializar. Y entonces hay muchísima gente que ya no solo es que lea, sino que además redobla el envite y se reúne para hablar de lo que ha leído, que eso es, digamos, multiplicar la actividad de la lectura. Y hay grupos de lectura donde además se reúne gente de distintas generaciones, que no tenemos tantos espacios para el encuentro intergeneracional tal como funciona ahora el mundo, ¿no?
Y luego están las redes sociales, que efectivamente tendemos a considerarlas como una influencia que distrae de la lectura, pero también hay muchos jóvenes creando canales y cuentas donde recomiendan libros y donde comparten y comunican y analizan los libros, por supuesto en YouTube, en Instagram, en TikTok. El fenómeno en TikTok es enorme, de dimensiones. Entonces, bueno, cuando me acuerdo que estaba en la Feria del Libro de Buenos Aires y estábamos con un auditorio que estaba preguntando precisamente qué hacemos con nuestros jóvenes que no leen en Argentina, que tienen librerías en cada esquina, ¿no? Y entonces estaban allí diciéndome, pero es que no leen, es que ya no es como antes, les cuesta mucho la concentración, y teníamos unas ventanas que daban a un patio 2 pisos más abajo, que estaba completamente lleno de jóvenes esperando para que les firmara una de sus ídolos literarios, que es Joana Marcús, que venía de España precisamente, pero que era una fila que daba vueltas al patio así, o sea, teníamos el patio lleno a rebosar de jóvenes esperando horas y horas, y aunque los teníamos allí al alcance de la vista en la ventana, la gente me estaba diciendo, los jóvenes no leen, y yo, pero miren en la ventana, si es que están ahí, estos jóvenes que esperan 6 horas para que les firme Joana, ¿qué son? ¿No son lectores? Entonces, bueno, efectivamente la lectura nunca en la historia ha sido un asunto mayoritario, nunca han sido multitudes, hasta ahora, donde sí, realmente en la Feria del Libro de Guadalajara, en la Feria del Libro de Bogotá, en la Feria del Libro de Madrid, vemos muchedumbres de gente que acude a encontrarse con los lectores y a pasear entre los libros, a veces esperando, haciendo filas larguísimas. Pero bueno, mayoritario en el sentido que lo es el fútbol o otras, ¿no? otras distracciones, no lo ha sido nunca históricamente. Y es posible que no lo sea porque leer es una actividad exigente, ¿no? Exige, sobre todo lo que yo creo que es más difícil de la lectura, es que exige una relación grata y satisfactoria con la soledad. Que esto es difícil en una época en la que todo nos impulsa, ¿no? a exhibirnos, a mostrarnos, a compartir, a estar chateando, pero a hacer cosas, ¿no? que nos relacionen con otros. Y esta soledad feliz de sumergirte en el libro, pues exige también un cierto temperamento, ¿no? que es salir de esta productividad extraordinaria de hacer, de compartir, de estar, de fotografiarte, de ser muy feliz y además dejar constancia y compartirlo y que te pongan 800 likes, pero es muy profunda, ¿no? Es muy profunda y para algunas personas es completamente irrenunciable. Entonces, bueno, yo me centraría en que estamos acercándonos, sobre todo en Europa, a la situación en la que todo el mundo que quiera leer pueda. Y entonces yo creo que ese es el eje del problema, o sea, ahí es donde tenemos que poner los esfuerzos, que realmente nadie se quede fuera del libro del mundo de la lectura porque no tenga dinero, porque venga de una determinada clase social o por condiciones materiales, ¿no? Y eso significa defender a ultranza las bibliotecas públicas, que no las cierren por las tardes, que no les reduzcan los horarios, que no tengan menos personal del que necesitan para ser esos centros culturales vivos y activos. Ahí es donde creo que tenemos que poner realmente que en los centros escolares, en los colegios, en los institutos, en las universidades, tiene que haber bibliotecas que sean lugares vivos y activos, ¿no? Que no sean simplemente depósitos de libros, sino donde la gente se reúna, sean focos de actividades, de encuentros, de creatividad. Eso es lo que hay que defender y yo creo que es allí donde tenemos que poner el énfasis y no en empeñarnos en perseguir a la gente que no quiere leer, que está en su derecho si no quiere leer. Y hay muchas otras cosas maravillosas que hacer con nuestro tiempo. Pero creo que la gran apuesta, que el gran reto es que nadie que quiera leer tenga que dejar de hacerlo porque no disponga de los medios, de los establecimientos, de la maravillosa relación con las librerías de barrio, a pie de calle, con esas bibliotecarias y bibliotecarios que tenemos, que son los más entusiastas y los que mejor van a saber cómo ponerles libros en las manos, ¿no? Donde se aficionen.
yo creo que es allí donde realmente tenemos que poner el énfasis, que eso no falte, que esa red se enriquezca y sobre todo que lo que ya tenemos ganado no se deteriore y no desaparezca, porque hay muchos recortes, mucha tentación de recortar allí en servicios, en préstamos interbibliotecarios, en desiderata, en compra de libros. En compra de libros en las bibliotecas. O sea, las bibliotecas en los centros educativos y las bibliotecas públicas, sobre todo las de los barrios, las municipales, eso tienen que ser espacios sagrados. O sea, y hay que defenderlos y son lugares de ciudadanía. Bueno, yo voy a hacerte una pregunta más y vamos a dejar tiempo para 2 preguntitas porque como está la sala tan llena me da pena que se vayan sin por lo menos hacer 2 preguntas. Os comento, Irene va a firmar en la planta de arriba. A Irene no le gusta dejar a nadie sin firmar su libro, entonces pedimos que cuando acabemos el acto pues seamos ágiles en formar esa cola arriba. Os vamos a ayudar a todos para que Irene pueda firmaros a todos y nadie se quede sin firmar ejemplares, pero creo que también es importante que demos voz al público y que por lo menos un par de preguntas, los 2 más atrevidos primeros que levanten la mano, pues puedan preguntarte también y tengan la oportunidad. Mi última pregunta, que es porque la he elegido, porque tendría muchísimas más, es que nos recomiendes algún libro que últimamente hayas leído y te haya impactado, porque además creo que es muy importante esa labor de prescripción de libros, de recomendación. De hecho, yo recuerdo que El infinito en un junco me llegó por recomendación de un amigo lector, que creo que ha sido también mucho, al principio fue un fenómeno, o como sucedió con novelas como Patria de Fernando Aramburu, ¿no? Entonces, cuéntanos o dinos algún título, por lo menos uno, sí, que últimamente te haya impactado y que nos recomiendes, porque hoy hay que comprar libros también, que es importante para las librerías y para las editoriales, y regalar libros. Y ya cedemos la palabra al público por si alguien quiere preguntar algo. Es muy difícil cuando te hacen esta pregunta de elige 2 libros, dices, sí, qué injusticia para todos los que me vienen a la mente, pero bueno, vamos a ver, una novela que he disfrutado muchísimo muy recientemente es Hasta que empiece a brillar, de Andrés Neumann, que es la novela que ha dedicado a la biografía de María Moliner. Este año en su aniversario, pero bueno, ha sido simplemente una conjunción de casualidades, no la ha escrito por ese motivo, ¿no? Pero es realmente un libro extraordinario porque él ha hecho una labor muy hermosa, a mí como filóloga me emociona. Ha comparado el diccionario de la Real Academia que consultó María Moliner y cómo transformó las definiciones de las que partía en su diccionario. Y entonces vamos viendo cómo en determinadas palabras como madre, como mujer, como poesía, como exilio, como democracia, ¿no? Como república, como ella muy sutilmente realiza una verdadera revolución cambiando la forma en la que se definen términos cotidianos, ¿no? Y cómo ella desde su mentalidad, desde toda su historia, desde sus luchas, desde sus conflictos, sus dramas vitales, construye un diccionario que es un compendio de todas sus rebeldías. Y es una cosa hermosísima ver cómo en esos matices del idioma ella va contemplando las realidades, definiendo las palabras y nos demuestra cómo un diccionario es algo más que un compendio de palabras, es un mapa de la realidad, ¿no? Y cómo ella es una persona tan innovadora a la altura de cualquiera de las sin sombrero, porque lo que hizo con ese diccionario fue una obra maravillosa, pero además la pone en contexto con su familia, toda su actividad en la República, con las misiones pedagógicas, la formación de bibliotecarios y de bibliotecas en Valencia, o sea, todo su trayecto intelectual, su ambición desde la infancia y desde la juventud. Y realmente es una novela que es ella, su historia, su familia, su obra, su época y en realidad una historia mínima de España que cabe
en un diccionario. Es una novela maravillosa que me ha gustado mucho. Y luego últimamente estoy muy fascinada por la ciencia, porque yo como estudiante de letras puras, pues tuve que renunciar a muchos conocimientos científicos al elegir ese camino, ¿no? Que lo hice con toda mi vocación y mi pasión, pero consciente de que estaba renunciando a saber muchas cosas y siempre he tenido una gran curiosidad por la ciencia y una sensación de que no puede existir una cultura general sin el andamio científico, ¿no? Y entonces últimamente estoy muy interesada en la medicina, en la cuestión de la humanización de la medicina, o sea, dónde está la confluencia entre el arte y la medicina, ¿no? Para ayudar a la curación. Hay unos proyectos que estoy haciendo, miro a Ana porque ella también desde la Fundación Rafael Pérez Estrada pues, fomenta la entrada del arte en los hospitales para las personas que están en tratamiento, bueno, todas esas relaciones entre la ciencia y la cultura y cómo pueden colaborar. Y una de mis últimas pasiones es la neurociencia y entonces hay un libro que he leído recientemente, ya por llegar al grano, de Nazaret Castellanos, que está publicado muy recientemente, que se llama El puente donde habitan las mariposas. Y es un libro que trata de explorar en qué consiste cuidarnos a nosotros mismos, pero desde la neurociencia, la respiración, el corazón, la digestión, ¿no? Como todos esos fenómenos, pero todo eso cómo se entrecruza con la filosofía, con el pensamiento, ¿no? Cómo construir una sabiduría desde el cuerpo, que no lo niegue, como ha hecho la filosofía durante tantos siglos, ¿no? Y cómo entendemos el funcionamiento global, holístico de nuestro cuerpo y da muchísimas pistas para entender el funcionamiento de todo nuestro cerebro, el pensamiento corporal, no solo desde un solo órgano, sino de cómo piensa y percibe y capta el cuerpo entero y cómo eso también determina el pensamiento, la reflexión y la conceptualización del mundo. Y además no es un libro exigente, quiero decir que lo puede leer cualquier persona aunque no tenga ningún conocimiento de neurociencia, pero es un libro orientado a la vida, a entendernos nosotros mismos y a saber cómo podemos cuidarnos de una manera más eficaz. Y es uno de esos libros que mezclan, ¿no? que crean esta tercera cultura donde confluye la literatura, la filosofía y la ciencia de una manera muy armoniosa y muy sugerente. Pues turno de la primera pregunta del público, a ver si alguien se anima. Allí. Buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por venir a Málaga. Ha visto que está muy bordado, o sea, con ganas de estudiantes. Y mi compañero, que somos profesores de secundaria, trabajamos muchos temas contra la lectura, yo soy de historia y de francés. Entonces, primero de la ESO tratamos el tema del mundo clásico. Yo de vez en cuando le meto algún apunte de Homero, de Xenofonte, del que soy fan. Entonces, empecé con la nada. Entonces, quería preguntarte de algún otro autor, a lo mejor menos conocido, o autora de una segunda fila, que creas tú que podría interesarle, llamarle la atención por algún pasaje a estos chavales de esos 12, 13 años. Ajá. Vale, a ver, a veces lo más difícil de convencerlos de leer a los clásicos es esa barrera mental que tenemos de pensar que los clásicos son muy difíciles, que no hablan sobre nosotros, que nos va a costar mucho leerlos. Y luego, sin embargo, creo que mucho de eso es una construcción, ¿no? Y que cuando realmente nos enfrentamos cara a cara a los textos clásicos, los disfrutamos mucho. Yo, por ejemplo, creo que El banquete de Platón es un libro breve, un ensayito, una historia, un relato que tiene unas reflexiones sobre el amor, sobre la sensualidad, sobre el cuerpo, sobre la vida, cargadas también de sentido del humor. Es un libro que, bueno, con un cierto acompañamiento creo que puede ser interesante. En otro registro totalmente distinto, yo soy una apasionada de Luciano de Samosata, al que adapté en el libro del inventor de viajes. Es uno de los
Las historias verdaderas de Luciano de Samosata es el primer texto de la historia donde aparece un viaje al espacio, ¿no? Al espacio exterior. Y bueno, pues es casi como una especie de Star Wars en la antigüedad. Y es una historia muy curiosa, con mucha fantasía, con muchas audacias que luego vamos encontrando elementos argumentales y tramas que han reaparecido en el cine, en la literatura juvenil de muchas épocas. Y este Luciano era un personaje muy curioso que se dedicaba a filósofo ambulante, iba dando como conferencias de ciudad en ciudad en el Imperio Romano. Él era nacido en el territorio que es ahora Siria, escribía en griego y era ciudadano romano. Entonces era una amalgama de muchas tierras. Y entonces él era un filósofo que lo que le gustaba era un poco desacreditar a los charlatanes. Tenía mucho sentido del humor, tenía mucha gracia, mucho sentido polémico y escribía unas obritas breves que muchas de ellas son muy, muy divertidas. Y luego Ovidio, para mí Ovidio, quizá no a ver, las metamorfosis rescatando historias o fábulas, no todo el libro quizá, pero sí algunos relatos aislados. O si no, El arte de amar es un libro muy divertido. Algunos aspectos del libro han quedado muy atrás en el tiempo, no muy superados, pero hay otros en los que es muy divertido, muy avanzado para su época, incluso para esta, ¿no? Y en el Infinito en un junco citaba un fragmento que a mí me gusta mucho del arte de amar, donde dice que a él le gustan las mujeres de más de 35 años, que eso, o sea, que cuando empiezas a disfrutar con una mujer es a partir de los 35 años, lo que va totalmente contra el edadismo de aquella época, de la nuestra y de todas, ¿no? Y reivindica a las mujeres ya maduras, que saben, ¿no? Que conocen, que han probado, que tienen experiencia y bueno, pues son cosas curiosas porque chocan un poco frente al culto a la juventud que había entonces, que hay ahora, y tiene un sentido del humor curioso y ese fue el libro por el que además si hacemos, bueno, con la mayor probabilidad es el libro por el que lo enviaron al exilio, ¿no? Entonces es un libro casi prohibido, censurado, que ha sobrevivido y ha llegado hasta nuestros tiempos y hombre, a los libros censurados y perseguidos también hay que darles su lugar, ¿no? Y reconocerles sus méritos. Y bueno, enhorabuena por estar ahí luchando por incorporar los clásicos y la lectura en vuestras asignaturas. Yo creo que uno de los caminos por los que se llega a la lectura también son los profesores, ¿no? Cuando tienes profesores entusiastas que te ponen libros en las manos, pues por ahí hay una vía y una ruta de entrada también, si no has tenido la suerte de tenerlo en la familia o en tu contexto de casa, ¿no? Esa es una de las principales vías y por eso yo creo que además el trabajo de enseñar es uno de los más bonitos que existen y probablemente de los más importantes en toda la sociedad. Así que enhorabuena a los dos y muchas gracias. Ahora que comentas eso, Irene, creo que está en la sala la que fue mi profesora de literatura, creo que la he visto entrar, por la que yo estudié literatura y por la que yo estoy aquí. O sea, que... Claro, pues un aplauso. Sí, La he visto de pasar, no sabía que venía, pero sí, yo iba a hacer psicología, pero gracias a sus explicaciones sobre Antonio Machado, me dijo, te tienes que dedicar a la literatura porque esto es lo tuyo, así que por ella empezó todo. Bueno, una última pregunta breve, antes de subirnos a la firma, si alguien tiene una cuestión. ¿Por allí? Yo quería preguntar si estás trabajando en psicología. Sí, a ver, estoy intentándolo porque en medio de este torbellino de viajes y actividades y presentaciones y traducciones y actividades, pues a veces es difícil. Y he pasado 5 años que han sido un verdadero frenesí de país en país, de ciudad en ciudad, constantemente. Y sí, pues cambiando de continente,
prácticamente cada mes. Y cuando acabó el año pasado dije, bueno, 5 años es el cierre de un ciclo, un lustro entero, ahora voy a empezar ya a centrarme en el siguiente libro, que yo tengo muy claro qué quiero escribir, pero lo que me falta es el tiempo y la calma y la serenidad, ¿no? Pero bueno, por otro lado, pues también esto de la lectura y de las bibliotecas y de las librerías es una causa y hay que defenderla constantemente contra, bueno, pues muchos peligros que merodean sobre toda la vida cultural y sobre lo público. Entonces, no es tan fácil tampoco quedarse en casa encerrada escribiendo libros, ¿no? Entonces voy intentando encontrar ahí mis espacios y mis tiempos. El siguiente libro que quiero escribir quiero que sea sobre la idea del cuidado, porque a mí me ha tocado cuidar mucho en mi vida a mi padre, a mi hijo, que nació con graves problemas de salud, y fue el contexto en el que escribí El infinito en un junco con mi hijo en el hospital. Y entonces he dedicado mucho tiempo a pensar sobre el problema de los cuidados en esta sociedad en la que vivimos, cómo esa actividad lo sostiene todo y al mismo tiempo, ¿no?, como las cariátides te cargas con el peso del mundo sobre los hombros. Y cuántas dificultades y cargas y obstáculos y problemas y situaciones que podríamos hacer más amables y más hospitalarias tienen que vivir las personas que se dedican a cuidar.